Muy buena tarde, noche a todas y todos. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a mi estimado amigo, el doctor Francisco Enoc Morán, para impartirles esta charla sobre violencia política contra las mujeres por razón de género. En realidad es una charla, es una plática, lo que vamos a tener en esta hora. Vamos a iniciar, ya que el tiempo es breve y tenemos que aprovecharlo al máximo. Quiero hacerles la mención de que me estoy apoyando aquí con mi equipo técnico. Espero que no surja alguna cuestión allí técnica, pero trataremos de solucionarla de manera inmediata. Vamos a hablar un poco sobre la violencia de género o violencia contra la mujer. ¿Hasta qué año se tipificó en México? ¿Qué tipo de violencia faltó establecer en esa reforma? Lo que ahora denominamos violencia política contra las mujeres por razón de género. ¿Cómo fue su construcción hasta llegar a la tipificación que se ha hecho con la reforma federal de violencia política por razón de género aprobada el pasado 13 de abril? La violencia de género desgraciadamente no se detiene, tanto en lo público como en lo privado, tal como lo estamos viviendo en esta contingencia sanitaria, pues son datos alarmantes que ha incrementado, tan solo aquí en la ciudad de Zacatecas o en el estado de Zacatecas, hasta un 90% se ha incrementado la violencia por razón de género. Como sabemos, la violencia de género tiene dos vertientes, la pública y la privada. Yo les voy a hablar de la pública o violencia política. La violencia política contra las mujeres por razón de género es un problema actual al cual nos enfrentamos las autoridades electorales para garantizar los derechos políticos de las mujeres, y también a la que se enfrentan las mujeres que incursionan en la vida política para ejercer plenamente sus derechos político-electorales. Es por ello que la reforma a 8 leyes, entre ellas la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos, la Ley General de Medios del Sistema de Medios de Impugnación, entre otras, publicadas, como lo mencioné, el pasado 13 de abril, son tan importantes, y por eso es motivo de celebración, porque por fin se tipificó la violencia política contra la mujer por razón de género. Pero, ¿qué es la violencia contra la mujer o violencia de género? La Convención Belén du Pará, en el artículo 1, establece que es cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Por su parte, la CEDAW la define como una forma de discriminación dirigida contra las mujeres por su condición de ser mujer y que afecta a las mujeres de manera desproporcionada. Esta violencia inhibe gravemente la capacidad de la mujer para disfrutar de los derechos y las libertades en plano de igualdad con los hombres. Ahora bien, ¿hasta cuándo en México se tipificó la violencia de género? Hasta este momento, la Convención Belén du Pará, la Convención la CEDAW establecían y ya tenían una tipificación de qué era la violencia en el ámbito público y privado. Sin embargo, en México no teníamos tipificado ni siquiera la violencia de género o violencia contra la mujer. ¿Cuándo se tipificó en México la violencia contra la mujer o violencia de género? Fue hasta en la reforma del 2007, en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En ella se establecieron los tipos de violencia en el que la mujer puede ser objeto, siendo las siguientes, por ejemplo, la violencia psicológica, la física, la patrimonial, la económica y la sexual. Si se fijan, hasta ese momento se estableció solo la violencia de género o violencia contra la mujer, quedando pendiente la violencia política en razón de género. Si bien
Este tipo de violencia no la teníamos contemplada en nuestro marco legal, sin embargo, nació a partir de normas individualizadas, a partir de la construcción de criterios jurisprudenciales, tanto de tribunales electorales locales como del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Surge a través de la obligación impuesta a los partidos políticos, porque ya los obligaban a postular mujeres a cargo de elección popular, a registrar candidatas de manera alternada, de no registrar a mujeres en distritos perdedores. A partir de las cuotas es como nace la violencia política por razón de género. Es decir, al hacerse presente la competencia de las mujeres en los cargos de elección popular, los partidos políticos y candidatos hombres empezaron a generarse una serie de circunstancias para buscar que la mujer no llegara a un cargo de elección popular, lo que dio origen a la violencia política por razón de género. Recordemos que en el año de 1996, por primera vez los partidos políticos se les recomendó registrar al menos el 30% de sus candidaturas mujeres. Posteriormente, en el 2002, se estableció la obligación de los partidos políticos de registrar el 70-30, es decir, 70% de candidatas que fueran mujer, 70 o bien 30% de candidatos que fueran hombres o viceversa. En 2007 se puede hablar ya del 40% de candidaturas de registro con un solo género, 40-60. Esa cuota también quedó prevista en el COFIPE del 2007. Tenemos un ejemplo aquí, quiero hablarles un poquito del caso en particular, que creo que la mayoría de nosotros conocemos, sobre el JDC 12.624 del 2011, el llamado caso Antijuanitas. En ese JDC se obligaba a renunciar para que subieran a las mujeres, para que subieran el candidato hombre suplente. Se registraban como propietarios, a ellas se les registraba como propietarias, pero se les obligaba a renunciar para que subiera el hombre. Mucho se habló sobre este caso, se estableció, se dijo en muchas ocasiones que era un fraude a la ley. También se estableció o se señaló que con esta sentencia, que el cumplimiento de las cuotas de género era una recomendación, no era una recomendación, sino una obligación para los partidos, y su objetivo era garantizar en todo momento la paridad. Con esta sentencia se permite el empoderamiento de las mujeres en la integración de la Cámara de Diputados en el 2002. Vemos la evolución en la integración de la Cámara de Diputados por mujeres a partir del establecimiento de cuotas electorales de 1996 y resultados de los procesos electorales. Un dato muy interesante aquí, porque desde 1996 que se recomendó a los partidos políticos que registraran por lo menos el 30% de sus candidaturas mujeres, vean lo que obtenemos. En el año 2000 se tenía la integración de tan solo 83 mujeres en la Cámara de Diputados. Aumentó en el año 2003, que fueron 115 mujeres. En el año 2006, y atendiendo a la obligación que se estableció de los partidos políticos de registrar candidaturas del 70-30, fue cuando aumentó, bajó un poquito, a pesar de que teníamos esa previsión, esa recomendación de que se registraran el 70 o el 40%
del 70 y el 30% de candidatas mujeres, allí la Cámara de Diputados quedó integrada con tan solo 114 mujeres. En el 2009 sube a 142. En el 2012 ya aumentó la integración de mujeres en la Cámara de Diputados a 185 mujeres. Posterior a estas acciones afirmativas, en el año 2014 se reformó el artículo 41 constitucional, en donde se estableció el principio de paridad. Dicho artículo no pudo entenderse como una regla de interpretación estricta, sino como un principio de paridad, un principio que debían de cumplir los partidos políticos. A partir de que se previó este principio, el resultado de la Cámara de Diputados ha sido el siguiente. En el año de 2015, ya la Cámara de Diputados tuvo una integración de 215 mujeres y hasta el año de 2018 estuvo integrada por 240 mujeres. Si se fijan, esta reforma constitucional fue un gran paso, pero dejó atrás un efecto negativo. ¿Cuál es ese efecto negativo que dejó esta reforma? El efecto negativo fue la consecuencia, la violencia política contra las mujeres por razón de género. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos los hombres, las mujeres, al ser postuladas por los partidos políticos, empezaron a buscar la manera de cómo evitar que las mujeres llegaran a ejercer el cargo. Todos estos elementos resultaron ser un gran paso en el avance sobre el principio de paridad. Sin embargo, como ya lo dije, trajo consecuencia la violencia política por razón de género. Ello es así porque, reitero, al haber más mujeres en competencia, en muchas ocasiones las mujeres, al haber sido sustituidas, al haber sustituido a hombres en los cargos de elección popular, por las decisiones de los órganos electorales, porque fueron estos quienes empezaron a implementar, a establecer estas medidas, generaron esa reacción negativa por parte de ellos y comenzaron a realizar actos en contra de las mujeres, tales como represalias, la obligación obligarlas a que renunciaran a sus cargos, entre otros. Por ejemplo, la violencia desde el punto de vista de las campañas electorales, en donde se realizan actos de misoginia en contra de las mujeres. Eso es muy común. Si vemos en cualquier campaña y vemos alguna candidata a un cargo de elección popular, empiezan los ataques, no en todos, pero sí tenemos varias sentencias en ese sentido, ¿sí? Ellas son objeto de violencia durante las campañas. ¿Qué pasó durante este tiempo? Bueno, pues las autoridades electorales jurisdiccionales, a fin de proteger los derechos de las mujeres, procedieron a realizar interpretaciones, se establecieron diversas medidas afirmativas, como ustedes bien lo saben y tienen conocimiento, que fue un parteaguas el asunto, el JDC que ya les mencioné, denominado Antijuanitas, entre otras. Pero, ¿cómo podemos darnos cuenta ante la ausencia del legislador sobre la violencia política en razón de género? El Tribunal de Justicia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió la jurisprudencia 48 del 2016. Con el rubro violencia política por razón de género, las autoridades electorales están obligadas a evitar la afectación de derechos político-electorales. En esta jurisprudencia se estableció el concepto de violencia política por razón de género. Si se fijan, hasta en este momento, 2016, se venía a establecer a través de una jurisprudencia el concepto de violencia política por razón de género.
También se retomó la definición prevista en el protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres por razón de género. Cabe precisar que el protocolo, el que les comento, es un referente de actuación ciudadana e interinstitucional. En su diseño y construcción participaron autoridades e instancias involucradas en la atención de la violencia política contra las mujeres por razón de género. Este protocolo surgió precisamente de la necesidad de contrarrestar los obstáculos que las mujeres enfrentan en el ejercicio de sus derechos político-electorales, así como de su derecho a vivir una vida libre de violencia. Pero, bueno, ¿qué buscaba este protocolo? Si bien, como lo dijimos, no había una definición legal, no estaba regulado en nuestra norma la violencia política por razón de género, ¿qué buscaba este protocolo? Pues buscaba dar herramientas para identificar la violencia política contra las mujeres, buscaba evitar daños mayores a las mujeres víctimas de violencia, a sus familias y personas cercanas. Sirvió de guía para atender esta violencia a nivel federal, estatal, municipal. Sirvió para generar una adecuada coordinación entre las instituciones responsables de atender los casos de violencia política contra las mujeres. Pero además este protocolo se estableció que la violencia política puede ser simbólica, verbal, patrimonial, sexual y psicológica. También lo previó este protocolo. Como he precisado, el tipo de violencia por razón de género no se tenían las normas, se construyó a partir de normas individualizadas que dieron origen a jurisprudencias. Es decir, una construcción de interpretaciones, construcción de jurisprudencias para llegar a establecer lo que es la violencia política en contra de las mujeres por razón de género. Posteriormente, en el 2018, la Sala Superior volvió a emitir una jurisprudencia, la 21 del 2018, en la que se establecieron 5 elementos que configuran y demuestran la existencia de violencia política contra las mujeres por razón de género. Y señaló los elementos siguientes: que el acto o omisión se dé en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o bien en el ejercicio de un cargo público, que sea perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de los mismos, medios de comunicación y sus integrantes, un particular o cualquier grupo de personas. Que la violencia puede ser simbólica, verbal, patrimonial, económica, física, sexual o psicológica. Que tuviera por objeto el resultado de menoscabar o anular el reconocimiento, goce y o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres. Se basa en elementos de género. Si se fijan, todos estos elementos los fue construyendo la Sala Superior y que posteriormente vamos a ver cómo fueron retomados ya con la reforma del 2014. Ahora bien, cuando nos referimos a que un acto de violencia se basa en el género, primero tenemos que cuando la violencia se dirige a una mujer por el simple hecho de ser mujer. Es decir, las agresiones están especialmente planificadas y orientadas en contra de las mujeres por su condición de mujer, por lo que representan en términos simbólicos una baja concepción sobre lo que es. La violencia tiene un impacto diferenciado en las mujeres o les afecta desproporcionadamente. ¿Qué quiere decir esto? Es que la violencia, cuando existen estos hechos que afectan a las mujeres de forma diferente o en mayor proporción que a los hombres, o bien aquellos hechos cuyas consecuencias se agravan ante la condición de ser mujer.
Ahora bien, la Sala Superior, a fin de proteger de manera amplia los derechos de las mujeres en política, en algunos casos está de por medio la vida e integridad de las mujeres, como más adelante lo veremos. Tan es así que emitió una tesis para establecer las medidas medidas de protección que pueden mantenerse, que incluso después de haberse cumplido algún fallo en donde alguna candidata que haya sido objeto de violencia política, que lo haya hecho valer o lo haya hecho del conocimiento a las autoridades jurisdiccionales o administrativas a través de una queja o un juicio, pudieran implementarse. Y se estableció que se deberían de dictar que esas medidas de protección que garantizaran el respeto del ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, resultaba razonable que aun y cuando se tuviera por cumplido el fallo, estas podían irse más allá, mantenerse hasta en tanto lo requiriera la víctima o concluyera el cargo para el que había sido nombrada. Ello a fin de salvaguardar la integridad y garantizar el derecho de las mujeres a ejercerlo. Ejemplo de ello tenemos la sentencia, el JDC 278 del 2019. Este es un asunto reciente, lo dictó la Sala Regional Monterrey. Este es un asunto muy interesante, les platico un poquito. La presidenta municipal del Ayuntamiento de Zaragoza, en San Luis Potosí, denunció, entre otros, a un regidor de ese ayuntamiento por actos que a su consideración constituyeron violencia política por razón de género. ¿Por qué? ¿Qué aducía ella? Pues ella aducía que la había amenazado de muerte, la privaron de su libertad, la discriminaron, la desprestigiaron, la insultaron, le presionaron, le obstaculizaron el ejercicio de su cargo, por lo cual solicitó la emisión de medidas cautelares ante el tribunal local. El tribunal local, de manera muy precisa, emitió unas medidas cautelares, medidas que tales como conminó al regidor para que se abstuviera de realizar por sí o por interpósita persona cualquier acto o omisión que pudiera causar algún daño físico, psicológico, económico, sexual contra la actora, sus familiares o colaboradores. Lo conminó al regidor. También vinculó a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para garantizar la salud, integridad, vida y protección de la víctima, su familia y colaboradores que ella indicara. Sin embargo, la presidenta municipal, siendo la actora del juicio, consideró que esas medidas no eran suficientes, por tanto volvió a promover un recurso ante el tribunal local a fin de que se le ampliaran esas medidas de protección. Y en efecto, el tribunal las amplió, el tribunal local procedió a ampliarlas. ¿En qué sentido? Restituyó a la actora en el uso y goce de sus derechos político-electorales, el acceso efectivo y por permanencia de las instalaciones de la presidencia municipal, DIF y demás áreas que dependían de esa administración, por lo que vinculó a la Secretaría General de Gobierno y a la Secretaría de Seguridad Pública para que llevaran los actos jurídicos y materiales dirigidos a cumplir esa determinación. Por otra parte, conminó al resto de los denunciados para que se abstuvieran de realizar por sí o por interpósita persona cualquier acto o omisión que pudiera ocasionar algún daño físico, psicológico, económico o sexual contra la actora, de sus familiares o colaboradores. Si se fijan, en un inicio el tribunal había determinado solo conminar al regidor para que se abstuviera, ¿sí?, de realizar, de causar algún daño, ¿sí? También se había vinculado a la Secretaría para que le proporcionara seguridad
para que le proporcionara seguridad. En esta nueva resolución, bueno, y aquí está restituyendo a la actora en el goce de sus derechos, está protegiendo el acceso efectivo y permanencia en las instalaciones de la presidencia municipal, porque ella no podía ni siquiera acceder allí. Le estaban impidiendo el acceso a la presidencia municipal, al DIF y a las diversas áreas de esa administración. Por lo que procedió a vincular a la Secretaría General de Gobierno y a la Secretaría de Seguridad Pública para que llevaran esos actos jurídicos y materiales dirigidos a que se ejecutara, a que se cumpliera esa determinación. También se conminó, no nada más a uno de los regidores, a los demás, para que se abstuvieran de realizar por sí o por interpósita persona cualquier acto o omisión que pudiera causar algún daño físico, psicológico, económico, sexual. Una vez que resolvió por segunda ocasión y que tomó estas nuevas medidas del tribunal local, la actora consideró que eran insuficientes esas medidas, por lo que acudió a la Sala Regional Monterrey. ¿Qué dijo la Sala Regional Monterrey? Ella determinó modificar esas medidas cautelares otorgadas por el tribunal local para ordenar también medidas de protección preventiva, tales como ordenó la separación temporal del regidor hasta que se resolviera en definitiva sobre la seguridad de la víctima en el proceso que se seguía en su contra, en términos de la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Prohibió al denunciado acercarse a una distancia razonable por sí o por terceros al lugar donde se encuentra la posible víctima, con base en la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Le asignaron escolta. La asignación de escolta a la posible víctima por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y Estatal, tendiente a evitar un atentado contra su integridad física o la vida. Ordenó remitir el expediente al Tribunal Electoral para que de manera inmediata dispusiera las previsiones legales que le correspondieran y lo remitiera al Consejo Electoral para la sustanciación en la vía correspondiente, es decir, ordenó para que lo remitieran al Consejo Local para que procediera a instruir una queja y resolviera. Vinculó al Consejo Estatal de San Luis para que conociera la denuncia y el expediente anexo a fin de analizar sobre la procedencia de la denuncia planteada por la actora y en su caso las medidas cautelares que como autoridad competente considerara procedentes bajo la lógica de que las anteriores citadas eran válidas y tendrían eficacia hasta en tanto fuera emitida una resolución definitiva sobre el tema. Si se fijan, la construcción de la violencia política contra las mujeres por razón de género ha sido construida por normas individualizadas, por interpretaciones, les insisto, por interpretaciones de los tribunales electorales locales, de los tribunales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahora, ¿cómo se ha dado este tipo de violencia? Este tipo de violencia se da a través de diversas variantes. Ahorita se las mencionaré, pero posteriormente les ejemplificaré cada una de ellas. ¿Sí? Las variantes son las siguientes. A través del incumplimiento de la normatividad. ¿Quién lo hace esto? Los partidos políticos. ¿Sí? A través de patrones de comportamiento y discriminación directa. A través de la obstaculización de la participación de las mujeres en las elecciones regidas por sistemas normativos internos. Fíjense que este punto es muy interesante porque se da mucho en los estados donde tienen regulado usos y costumbres, ¿sí? Sistemas normativos internos. A través de represalias por vincularse y defender temas de género y derechos humanos de las mujeres. A través del ocultamiento de información, a través de la desestimación y descalificación de las propuestas que presentan las mujeres,
agresiones verbales basadas en estereotipos y visiones discriminatorias sobre las mujeres, acoso, ataques físicos, violencia sexual e incluso homicidio o asesinato. Estas son las diversas variantes que podemos encontrar a través de las cuales se da o se actualiza la violencia política por razón de género. El incumplimiento de la normativa. Aquí les voy a hablar sobre tengo varios ejemplos. Por ejemplo, la simulación de registro de candidaturas que renuncian a sus cargos para acceder a suplentes varones. Si se fijan, yo les hablaba en un inicio de la sentencia o el caso denominado Antijuanitas, ¿sí? ¿Qué pasaba qué pasó en ese asunto? Bueno, iban registradas, como se permitía registrar de manera alternada, iban registradas un hombre y una mujer, pero las obligaban, cuando ya iban a acceder al cargo, ellas no podían accederlo, no podían desempeñar esa función, porque las obligaban a renunciar para que pudiera subir y desempeñar esa función, ese cargo, el suplente varón. Tan es así que se emitió una jurisprudencia, la 16 del 2012, referente a la cuota de género, en donde las fórmulas de candidatos a diputadas y senadores por ambos principios deben de integrarse con personas del mismo género. Entonces, si se fijan, ya ahí se venía estableciendo que las fórmulas debían integrarse con personas por el mismo género, previendo esta situación de que si se registraba la fórmula mujer-hombre, y en caso de que llegara a ser electa, ella no pudiera renunciar. Entonces, previendo estas situaciones, estas condiciones o estas circunstancias por las que la mujer, las candidatas querían ejercer querían ejercer su función, querían incursionar en la vida pública, se previó esta situación de que debían ya integrarse las fórmulas por personas del mismo género. Posteriormente tenemos el SUPRAP 134 del 2015, en donde se registran a mujeres exclusivamente en aquellos distritos perdedores, ¿sí? Los partidos políticos siempre registraban a sus candidatas en aquellos distritos en donde sabían que no iban a ganar. Otro ejemplo es uso inadecuado de los partidos del presupuesto destinado a la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres. ¿Qué pasa? Dentro del financiamiento de los partidos políticos, ellos tienen una partida, para capacitación, ¿sí? Se les designa, si no mal recuerdo, el 3% del total de sus administraciones para destinar y capacitar a las mujeres, pero no lo hacen, ¿sí? Simulaban en aquel entonces, capacitar a las mujeres. Ahora, otra de las variantes es la violencia política contra las mujeres relacionada con patrones de comportamiento y discriminación directa. ¿A qué nos referimos con esto? A las amenazas que recibían las mujeres electas. Un caso que traigo aquí es el de la alcaldesa de Chanal, Chiapas, cuando en julio del 2015 se le intentó impedir que le entregaran su constancia de mayoría como candidata ganadora. También se da a través de la inequidad en la distribución de los tiempos de radio y televisión. De acuerdo con un estudio realizado por el INE, los spots de radio y televisión transmitidos por los partidos políticos mostraron al doble de candidatos que candidatas durante las campañas electorales del 2015. Es decir, el spot en los spots le daban prioridad a los hombres que a las mujeres.
También se daba una inequidad en la distribución de los recursos para las campañas. También, de acuerdo a un estudio realizado por el propio INE, se encontró que durante el 2015 los candidatos de los 10 partidos políticos con registro nacional recibieron en total casi 30 millones de pesos, mientras que las mujeres candidatas solo recibieron alrededor de 502 millones de pesos. Si se fijan, los hombres obtuvieron mucho más recursos para realizar sus campañas. Otra de las variantes es la obstaculización de la participación de las mujeres en elecciones regidas por sistemas normativos, que era lo que les comentaba hace unos momentos. Aquí tenemos el precedente, el SUPREG 16 del 2014, el caso de la elección de concejales municipales en San Bartolo, Coyotepe, Oaxaca, celebrada de acuerdo al sistema normativo interno de dicha comunidad indígena. En la elección para el periodo 2014-2016 no se permitió la postulación de mujeres en las ternas correspondientes a la presidencia municipal y a la sindicatura, por lo que la Sala Superior procedió a anular esa elección al verse afectada constitucional de participación de las mujeres en condiciones de igualdad. Si se fijan, la Sala Superior tuvo que hacer una interpretación y decir se anula porque no le permitiste a las mujeres que contendieran que participaran en este proceso electoral. También tenemos el otro caso, que es el de la elección de concejales al Ayuntamiento de San Juan Cotzocón, Mixe, Oaxaca, que tuvo lugar en 2011. En la comunidad de Emiliano Zapata, de dicho municipio, varios hombres intentaron linchar a la tesorera de esa agencia, bajo el argumento de que en ese lugar mandaban los hombres. También un supuesto profesor ordenó encarcelarla en una mazmorra a la funcionaria en mención, pronunciando las siguientes palabras: esta vieja no ha aprendido que en este pueblo mandamos los hombres. ¿Cómo nos van a gobernar esas pinches viejas? Junto con otras dos mujeres. La mujer violentada encabezaba el gobierno de esa agencia municipal. Una mujer pidió permiso, se le concedieron, participó en el proceso de elección de autoridades de la agencia municipal Zapata y ella obtuvo la presidencia. Este es el precedente SUPREG 14 del 2014. Otra de las variantes que también podemos tomar en cuanto a la violencia política por razón de género, tenemos el JDC 4370 del 2015, comportamiento de información. Este se dio en el ámbito de desempeño de un cargo designado por el Senado de la República. El caso es relativo a la magistrada del Tribunal Electoral de San Luis Potosí. La magistrada en aquel entonces interpuso un juicio ciudadano ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por el impedimento del ejercicio de su cargo, toda vez que sus compañeros pares, magistrados, sus compañeros siendo pares, no le permitían imponerse de los acuerdos, de las actuaciones y demás documentación concerniente a las actividades del órgano jurisdiccional, por lo que la Sala Superior resolvió que estos impedimentos debían eliminarse y dio vista a la Cámara de Senadores para que llevaran a cabo la investigación correspondiente y en su caso impusiera las sanciones a los magistrados del Tribunal Electoral de San Luis Potosí. Este fue un asunto que probablemente muchos de nosotros o de ustedes lo conocen. Otra de las variantes es las represalias por vincularse y defender temas de género y derechos humanos de las mujeres. Aquí tenemos también un buen de ejemplos
ejemplos y esto aún a la fecha se da mucho. Como fue el caso de Georgina de los Santos, comisaria de Coyuca de Benítez, Guerrero, 2011-2012, quien relató que en una ocasión un señor se estaba peleando con su esposa, por lo que pues a ella le mandaron a hablar por ser la comisaria de ese ejido. Ella observó que la estaban golpeando, que la estaba golpeando. Ella refiere que se constituyó en el domicilio y ella le hizo saber le hizo saber a esta persona, a este caballero, que dejara de hacerlo, y a su vez llamó a la policía. Y cuando pasó el tiempo, se la encontró en una ocasión. Ella refiere que iba al mercado a comprar y la tomó de la mano y le dijo que se las iba a pagar, que no volviera a meterse con él. Otro caso es el de María de Jesús Villeda, enlace de mujeres indígenas en Acoxichatlán, Hidalgo. Ella refiere que le dijeron, le digo que ahora tuvimos el problema con el delegado, ya que hasta me quería correr de la comunidad porque me decía que yo asuso a las demás a hacer cosas indebidas. Esas cosas indebidas es promover los derechos. ¿Cómo es posible que no tengamos el más mínimo derecho? Antes el marido nos decía, te llevo a votar, si no tienes mi permiso no votas. O ellos nos decían, vas a votar por tal. Y si se fijan, este tipo de violencias, bueno, creo que a la fecha y en muchas comunidades aún persiste. Otra de las variantes es desestimación y descalificación de las propuestas que presentan las mujeres, y a una vez que ejercen un cargo público. Y esta nos vamos a referir a un asunto de una diputada de la 63 legislatura del Congreso de Durango. Ante la petición que hizo la alcaldesa de Lerdo, en el sentido de solicitar una auditoría a la administración anterior, el diputado le respondió en una sesión pública, en una sesión, resulta ahora que ya con cualquier burrada una persona llega y llama la atención de algunas personas que le siguen el juego. Y hablando de burradas, en un ranchito que tengo yo allá en Lerdo, créanmelo, que entre otros animales, muchas burras y muchos burros ahí ahí están pasteando. Cuando una de las burras anda alborotada, quiere decir que anda buscando burro que le responda. De tal forma que yo le quiero decir que ese señalamiento que vino a hacer esa señora en mi contra, erróneo por supuesto, que yo le había amenazado el día de ayer, fue única y exclusivamente para llamar la atención y seguir con el mismo protagonismo de toda la vida. Aquí la estaban descalificando a ella porque ella estaba reclamando, ella alcaldesa estaba pidiendo una auditoría y se refirió hacia ella de manera despectiva. Agresiones verbales basadas en estereotipos y visiones discriminatorias sobre las mujeres. Aquí tenemos el ejemplo, en el proceso electoral para la gubernatura de Sonora en 2015. En puentes peatonales de las principales calles de la ciudad de Hermosillo aparecieron dos mantas con mensajes en contra de la participación política de las mujeres. Una de ellas mostraba la silueta de una mujer embarazada con la frase: las mujeres como las escopetas, cargadas y en el rincón. La otra manta contenía una foto de dos piloncillos, conocidos en la región como panochas, y tenía la frase: las panochas en las coyotas, no en Palacio. Las coyotas son un postre típico de la región. Es una especie de empanadas. Este es otro tipo de violencia que muy a menudo se da cuando las mujeres contienen a un cargo de
Otra variante es el acoso, ataques físicos, violencia sexual e incluso asesinato. Aquí tenemos el lamentable caso de la alcaldesa de Temixco, Morelos, Gisela Mota, asesinada en su casa apenas un día después de haber asumido el cargo. O bien tenemos el otro caso de una brutal agresión que sufrió en julio del 2015 la candidata a la presidencia municipal de Reforma, Chiapas, al ser sacada de la carretera, golpeada y amenazada por dos hombres encapuchados. Ella en su denuncia refiere que la bajaron del coche, la arrastraron hacia la camioneta, se pusieron sobre ella, le golpearon los costados con las rodillas, que la agarraron fuerte de las manos una y otra vez hasta le lastimaron su cuerpo, y con cada golpe que ella recibía le insultaban con todo tipo de palabras y le decían: retírate de la campaña, tú y tu maldita gente. Sin perder el sentido, me pedían que gritara como yo gritaba en las campañas, se reían y seguían golpeando. Al momento sentí en mi cabeza la punta de un metal frío. Lo pude constatar cuando escuché que cortaron cartucho. Mi cuerpo ya no sentía, escuché que uno decía: la vieja está buena, y el otro contestó: solo es una calentada. El lado derecho de mi seno fue golpeado, el lado izquierdo de sus partes íntimas, y le volvieron a decir entrometida: retírate de la campaña. Si se fijan, este tipo de violencia son a las que se enfrentan diversas mujeres que quieren incursionar en la vida pública. Bajo todos estos parámetros, todas vertientes, se fue construyendo el concepto posteriormente, bueno, como refiero, la violencia política, pues no sé, pues no cesa. Tan solo basta ver el informe de la FEPADE de 2018, en el que se estableció que entre el 2014 y el primer trimestre del 2018 fueron iniciadas 95 averiguaciones previas por violencia política contra las mujeres. Del total de esos expedientes, ¿sí?, el estado de Chiapas tiene el 30.31%, Oaxaca el 13.13% y Guerrero 11.11%. Dan un total del 56.8%. Tan solo de 2014 al primer trimestre del 2018. Sí, es un alto número de denuncias. Y esas son las que se hicieron del conocimiento. Tenemos otras que no han llegado, que no han llegado a denunciarse, que se quedan allí. Las padecen las candidatas y se quedan ahí. Insisto, entonces, de acuerdo a toda esta parte que les he venido platicando, la violencia política contra las mujeres por razón de género se debió a la construcción de normas individualizadas que crearon jurisprudencia y que a la fecha ya se ven reflejadas en la norma. ¿Sí? Ya se ven reflejadas en la norma, de acuerdo a la reforma en materia de violencia política de género aprobada el pasado 13 de abril. En ella, como les mencionaba también en un inicio, se modificaron 8 leyes. Ahora vamos a ver qué cambios, qué se obtuvo con la modificación en estas leyes. ¿Sí? En primer momento, yo ya les había mencionado que teníamos en la reforma del 2007, ¿sí?, teníamos prevista la violencia solo por razón de género, o violencia contra la mujer.
aquí ya la Ley General de Acceso de las Mujeres a a una vida libre de violencia, ahora reformada, se previó una definición más amplia. Se establecieron que el tipo de violencia era a través de acciones o omisiones, incluida la tolerancia basada en elementos de género, ejercida dentro de la esfera pública o privada. ¿Cuál es el objeto? Pues teniendo como objeto el resultado de limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo. Si se fijan, ya se construyó más, retomando todos los criterios jurisprudenciales, ya se amplió este concepto. También se previó quiénes eran los sujetos responsables o los sujetos que pudieran ser responsables o los que cometan este tipo de violencia, siendo los agentes estatales, superiores jerárquicos, colegas de trabajo, cualquier persona, dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos postulados por partidos políticos, representantes de los partidos políticos, medios de comunicación y sus integrantes, un grupo de personas particulares. Si se fijan, ya es una gama amplia de quienes pueden ser sujetos de responsabilidad o quienes pueden cometer violencia política por razón de género. Además, se establecieron 21 conductas que pudieran generar violencia política por razón de género. Les voy a mencionar algunas porque les estoy hablando de 21 conductas, ¿sí? Les voy a mencionar algunas, como por ejemplo, el restringido a anular el derecho al voto libre y secreto de las mujeres u obstaculizar sus derechos de asociación, afiliación a todo tipo de organizaciones políticas y civiles por razón de género. O el ocultar información u omitir la convocatoria para el registro de candidaturas a cualquier otra actividad que impida la toma de decisiones en el desarrollo de sus funciones y actividades. Proporcionar a las mujeres que aspiren u ocupen algún cargo de elección popular información falsa o incompleta que impida su registro como candidata o induzca al incorrecto ejercicio de sus atribuciones. Proporcionar a las mujeres que ocupan un cargo de elección popular información falsa, incompleta o imprecisa para impedir que induzca al incorrecto ejercicio de sus atribuciones. También se estableció que de acuerdo a cada legislación electoral, penal, responsabilidades administrativas, la sanción, ¿sí? Se estableció también, por otra parte, que el Tribunal Electoral Federal, el INE, los OPLES y los tribunales electorales locales podrán solicitar a las autoridades competentes el otorgamiento de las medidas de protección que establezca la ley. El Tribunal Electoral Federal, el INE, OPLES y tribunales locales podrán solicitar a las autoridades competentes el otorgamiento de las medidas de protección que establecen también las leyes. Eso fue lo referente, las modificaciones o reformas que se establecieron en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Ahora, ¿qué se estableció en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales? Se prevé allí la definición amplia de la violencia política por razón de género. Se establecieron las conductas que pueden generarse dentro y fuera de un proceso electoral. Se establecen medidas cautelares, tales como realizar análisis de riesgo y un plan de seguridad, retirar la campaña violenta contra la víctima haciendo públicas las razones. Cuando la conducta sea reiterada, por lo menos en una ocasión, suspender el uso de las prerrogativas asignadas a la persona agresora. Sí, esto es decir, si un candidato
un candidato a un puesto de elección popular comete violencia de manera reiterada, violencia política en razón de género, pues le van a suspender sus prerrogativas. Ordenar la suspensión del cargo partidista de la persona agresora y cualquier otra requerida para la protección de la mujer víctima o que lo que ella solicite. Se establecieron medidas de reparación. Fíjese que este es un tema importante porque no lo teníamos previsto. Bueno, no se habían previsto y ahora se están previendo estas medidas de reparación, reparar el daño que se le está causando a la víctima, como por ejemplo la indemnización, la restitución inmediata en el cargo al que fue obligada a renunciar por motivos de violencia, una disculpa pública, medidas de no repetición. Ahorita no recuerdo muy bien el dato sobre una disculpa pública, pero si no mal recuerdo, en el proceso electoral pasado, en el Tribunal Electoral de Nayarit, se dictó este tipo de sanción y de reparación en contra de una actora y obligó, si no mal recuerdo, a un regidor a pedir una disculpa pública. No recuerdo bien el dato, pero lo que recuerdo sí es que ya se impuso esta medida por un tribunal local, una disculpa pública, y fue en Nayarit. Medidas de no repetición. Eso fue lo que se estableció en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. En la Ley General de Delitos Electorales, de igual manera, se considera ya como un delito a la violencia política por razón de género. Se establecieron 24 conductas que pudieran configurar el delito de violencia política. También les voy a mencionar algunas. Por ejemplo, cuando se ejerza cualquier tipo de violencia en términos de ley contra una mujer que afecte el ejercicio de sus derechos políticos y electorales o el desempeño de su cargo público. Se restrinja o anula el derecho al voto libre y secreto de una mujer. Se amenace o se intimide a una mujer directa o indirectamente con el objeto de inducirla o obligarla a presentar su renuncia a una precandidatura o candidatura de elección popular. Se establecen penas de 1 a 6 años de prisión dependiendo de las conductas, así como multas que van de 50 a 300 multas dependiendo de la conducta que se ejecute. En la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República se contempló crear la base estadística nacional de violencia política contra las mujeres por razón de género. Se estableció que se podrán crear comisiones especiales de carácter temporal para colaborar con las investigaciones en los casos de violencia política contra las mujeres por razón de género. En la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se estableció que debería estar integrado con estricto apego a la paridad. Si se fijan, al día de hoy, de 7 magistrados, solo 2 son mujeres. Entonces aquí ya están estableciendo que deberá integrarse de manera paritaria. En la Ley General de Responsabilidades Administrativas se estableció o se prevé que incurrirá en abuso de funciones la persona servidora o servidor público cuando realiza por sí o a través de un tercero alguna de las conductas descritas en el artículo 20 de la Ley General de las mujeres a una vida libre de violencia. ¿Sí? Estas fueron las reformas que se establecieron, que se previeron, que se establecieron en las leyes que les comento. Ahora ya tenemos tipificada la violencia política por razón de género, ya era un logro que se venía, era un camino, se tuvo un camino largo para llegar a este momento en donde se tipificara con claridad la violencia política por razón de género. Ahora, ¿qué falta? Solo falta que las entidades federativas la homologuen.
creo que hasta este momento ninguna de las entidades federativas lo ha hecho. Seguramente es por lo reciente, estamos hablando de menos de un mes que se aprobó esta ley. ¿Qué nos deja esta reforma? Esta reforma nos deja que la violencia política es un problema cultural que daña a la democracia representativa y sobre todo atenta contra los derechos humanos de las mujeres. Como autoridades, ¿qué más nos deja? Esta reforma, bueno, como ya lo mencioné, yo la aplaudo, ¿sí? Nos deja una definición legal clara, que no se preste a interpretaciones, que se conozca, que la mujer conozca cuando está siendo objeto, que lo denuncie, cuando está siendo objeto de violencia política, que lo denuncie, que lo haga, que lo denuncie. ¿Qué nos deja como autoridades electorales? Si bien nos establece diversos supuestos y hasta dónde podemos nosotros actuar conforme a lo que está previsto, sin embargo, no hay que perder de vista que una autoridad jurisdiccional, de acuerdo a su facultad de interpretación que tiene, puede extenderse más allá de los supuestos establecidos ya con esta reforma, con esta facultad que tenemos de proteger, de ampliar los derechos humanos. O sea, es decir, que el hecho de tener 10 supuestos no implica que nosotros como autoridades jurisdiccionales nos tengamos que ceñir a esos supuestos. Pues recordemos que una de nuestras facultades es realizar interpretaciones que maximicen los derechos, que se maximicen los derechos. Pues puede suceder que durante un proceso electoral surja un caso que no esté previsto dentro de esos supuestos y sea claramente o que lo podamos vislumbrar como violencia política por razón de género. Entonces, la autoridad jurisdiccional puede acoger ese caso y realizar un análisis interpretativo y poder configurarlo dentro de la violencia política por razón de género. Es decir, si bien se establece un marco muy amplio, ello no implica que no pueda realizar algún estudio de algún otro supuesto que no esté previsto. Prácticamente lo que se tiene son situaciones ordinarias y no extraordinarias. Y en un proceso electoral nos podemos enfrentar a este tipo de casos, porque como les he mencionado durante todo el trayecto, la violencia no ha parado, se tuvo que evolucionar, se tuvo que hacer interpretaciones con casos concretos para ir elaborando una definición, una definición concreta y que hasta ahora ha quedado plasmada en nuestra norma. Estas reformas vinculadas a la materia electoral establecen de manera clara y puntual sanciones específicas y medidas de reparación integrales. En sí, tenemos un marco jurídico con supuestos y sanciones a fin de inhibir conductas de esta índole. De igual manera, estas reformas dotan de herramientas jurídicas a todas las autoridades electorales administrativas que permitan de manera más amplia proteger la esfera de derechos de las mujeres, disipar conductas, actos y acciones que atentan contra las mujeres. ¿Sí? Si se fijan, en sí hemos tenido una evolución amplia a través de interpretaciones, a través de normas individualizadas para llegar a lo que hoy es y a lo que tanto se ha anhelado por parte de nosotras las mujeres, que se tipificara la violencia política por razón de género. Muchas gracias.